amistad lo has dejado claro, tu amor es capaz de borrar mis culpas, capaz de saciar mi sed, mi sed. Bien, bienvenidos a Cineforo Católico, como cada miércoles, a estas forocápsulas en donde tenemos entrevistas de diferentes temas y sobre todo con diferentes personas. Hemos tenido sacerdotes, religiosas, laicos, que nos muestran todo lo que están realizando tanto en la labor evangelizadora, así como los invitados que nos comentan sobre su congregación religiosa. Ya saben que uno de los principales objetivos de Cineforo Católico desde su inicio ha sido precisamente el compartir esta labor vocacional, y que la gente también, todos los jóvenes, hombres y mujeres que estén indicados o guiados hacia la vida consagrada, pues conozcan todo este gran ramillete de congregaciones, de carismas que pueden ir adaptándose a sus necesidades, a sus dones que tienen. Y pues hoy vamos a conocer a las Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, y para ello nos vamos a ir virtualmente hasta Venezuela con la hermana Gracelia Molina Talavera. Y déjenme abrir pantalla para darle la bienvenida esta noche, que estamos cerca de las 8:36 hora de la Ciudad de México. Serían las 10:37 para Venezuela, que es en donde nos vamos a ir de forma virtual. Buenas noches, hermana Gracelia. Espéreme, ahorita le abro el micrófono. Buenas noches, ¿cómo está, hermana? Hola, Dios te bendiga. Bien, gracias a Dios, bendecida de compartir este espacio contigo, con este apostolado tan hermoso y con toda tu audiencia, los hermanos que puedan nutrirse y edificarse con la obra de Dios en nuestras vidas. Sí, así es, y como le comentaba, uno de nuestros principales objetivos desde que iniciamos fue precisamente dar a conocer pues todas estas congregaciones religiosas, porque, bueno, muchos de nosotros desconocemos de la existencia de muchas de ellas, ¿no? Porque solo creemos que hay agustinos, pero agustinos y ya no hay más. O sea, creemos que solo hay carmelitas y ya, que hay dominicos y ya, y resulta que de esas mismas se desprenden distintas ramas, y entre ellas está las Agustinas Recoletas, y en específico las del Corazón de Jesús. Entonces, hermana Gracelia, ¿puede platicarnos un poco de la historia acerca de esta congregación? Bien, bueno, como has dicho tú, venimos de ese gran árbol agustiniano, un árbol que tiene muchas ramas. Hay 3 órdenes, que es la orden de San Agustín, está la orden de Agustinos Recoletos y está la orden de Agustinos Descalzos. Son las 3 grandes órdenes agustinianas en la iglesia antiguas. De hecho, la orden de los Recoletos es la última orden de la iglesia. Ya luego han sido denominadas congregaciones. Por ejemplo, los salesianos no son orden, son congregación salesiana, son muchos, son miles y están en los 5 continentes, pero son como familias más recientes. Las más antiguas mantenemos ese nombre de orden, y bueno, yo pertenezco a ese árbol agustiniano, o a esa gran rama, vamos a decir así, de la recolección agustiniana. Dentro de esta orden de Agustinos Recoletos, que data el movimiento, digamos, espiritual, data de 1588.
Cuando los monjes agustinos eh, empieza en la Edad Media esa, como un relajo, vamos a decir, en la iglesia. Empiezan a permitirse peculios, dineros, lazarillos, propiedades, y es por eso que en esa Edad Media vemos, por ejemplo, en la Orden Carmelita surgir a una Santa Teresa que quiere reformar y hacer la Orden de Carmelitos Descalzos. Y surge un San Francisco de Asís, quiere hacer una rama franciscana que viva la pobreza en radicalidad, un San Juan de la Cruz, y así en varias familias religiosas surge un grupo de hombres y mujeres que no quiere vivir así, digamos, de una vida light, como más relajada, con permitirse meter algunas cosas del mundo en su vida religiosa, sino que quieren vivir la radicalidad del Evangelio. Y así surge también en los agustinos un grupo de monjes que quieren vivir en recolección. Es una palabra española que significa recogimiento. Y quieren hacer más vida de oración, quieren vivir del trabajo de sus manos, de la limosna, quieren tener incluso una vida austera en el comer, en el vivir, en las posesiones, en los conventos. Y bueno, empieza una, digamos, una lucha porque hay priores generales que lo aceptan y les otorgan o les asignan algunos conventos para que todo el que quiera vivir de esa forma más estricta se vaya a esos conventos. Y luego llega otro prior general y dice, no, te cuento de Recoleto, aquí todos somos agustinos, esto se acabó, los disuelve, vuelven a estar entre la comunidad, pero ellos, entre esos movimientos hay unos que son incluso santos y que llevan una vida espiritual, por supuesto, muy fuerte, muy unida a Dios, muy radical, muy evangélica, y redactan incluso una forma de vivir para ellos. Y luego, bueno, finalmente, después de tantos, incluso siglos, en esa lucha, la iglesia ya en el siglo pasado, en el siglo XX, iniciando el siglo XX, le otorga a este grupo de recoletos constituirse como una orden completamente autónoma en cuanto a la autoridad, a la jerarquía, y por eso entonces nace esa orden de Agustinos Recoletos, que como te digo, es un movimiento de la Edad Media, pero ya la iglesia lo oficializa, vamos a decir así, en el siglo XX. Dentro de esa orden, por supuesto, bueno, están los frailes, están como la orden, digamos, primaria, está, digamos, una segunda orden que serían las hermanas de clausura. Hay federaciones en México, hay federaciones en Brasil, en España, tienen varias ramas en Guatemala y bueno, viven esa radicalidad en una vida de clausura contemplativa. Y luego estamos como la tercera orden dentro de la recolección, que somos las hermanas de vida activa. También hay varias ramas de varias fundaciones, hay algunas que nacieron en Filipinas, están las misioneras agustinas recoletas que nacieron de las hermanas de clausura. Le invitaron a las hermanas de clausura a irse a misiones a China, quienes querían ser misioneras, salir de la clausura para llevar la palabra de Dios en esas tierras donde había todavía persecución religiosa, y de ahí salieron un grupo de hermanas, dejaron la clausura y fundaron las misioneras agustinas recoletas, unas 5 o 6 religiosas, luego se les fueron uniendo otras, y bueno, todavía tienen presencia en China de forma clandestina. No pueden expresar su fe, no pueden vestir hábito en público. Para las profesiones religiosas todo tiene que ser en la madrugada, a escondidas, a veces como nómadas, moviéndose de un sitio a otro para despistar al gobierno, que obviamente es comunista y les persigue. Tuvimos sacerdote obispo durante 40 años encarcelado por defender la fe. Entonces, bueno, esa es la rama de las misioneras agustinas recoletas. Hay otra congregación colombiana que nace de un obispo agustino recoleto para atender las obras de los enfermos, con las agustinas recoletas de los enfermos. Y estamos también nosotras, las agustinas recoletas del Corazón de Jesús, de Fundación Venezolana.
Nacemos de nuestra fundadora, ahora es beata, la Beata María de San José. Desde el inicio quiere asumir la regla de vida agustiniana. De hecho, le hace la promesa a Santa Rita de Casia, que también es agustina, abogada de las causas imposibles, que si la aprueban la congregación serían agustinas, vestirían el hábito de Santa Rita y adoptarían las reglas de nuestro padre San Agustín. Y para inicios del siglo XX, cuando están haciendo nuestra congregación, Venezuela es una Venezuela muy pobre, agraria, en gran parte con un gran porcentaje de analfabetismo, y en esas dificultades sociales, estamos hablando de épocas de viruela, de enfermedades infectocontagiosas. Unos años después llegan el año 18 la gripe española. Y bueno, en esa situación tan dura era muy difícil tener las comunicaciones desde las provincias del interior a la capital, Caracas. Y ellas le piden a Santa Rita porque quieren como agilizar ese proceso. Y si se da, dice ella, como en un tiempo récord, en el tiempo que ellas quieren, eh, serían agustinas, y realmente Santa Rita pues le concede esta gracia, y por Santa Rita somos agustinas. Más adelante ya nos unimos a la orden de agustinos recoletos de forma, digamos, oficial, pero desde el primer momento adoptamos esta vida agustiniana, esa regla, esa forma de vivir, y nuestra madre, por supuesto, pues asume de esa espiritualidad agustiniana esa riqueza de la vida interior de nuestro Padre Agustín, esa vida de fraternidad, ese vivir en alegría, en ser hermanas, pero a la vez ser unidas, amigas, celebrar esa y propagar con el testimonio de esa fraternidad, de esa alegría. Y bueno, toda esta vida de gracia, ese amor a la Sagrada Escritura y el amor a la Eucaristía. Bueno, de San Agustín pues asumimos todas las reglas de vida de nuestro padre, y nuestra madre fundadora tiene como un carisma especial, personal. Desde muy niña ama entrañablemente la Eucaristía, es una loca enamorada de Jesús Eucaristía, quiere hacer la comunión lo antes posible, pero para ese momento histórico la iglesia pedía tener 12 años cumplidos. Ella desde los 6 años anhela hacer la comunión, ya conoce la doctrina de la iglesia, el catecismo. Desde los 4 años reza y dirige el rosario. Desde muy niña hace la caridad, visita a los enfermos, da incluso, funda en su casa una escuelita para niños pobres, y con esas primeras letras y esos primeros números, ella también imparte la fe, imparte la religión católica. Y bueno, esa mujer, cuando por fin esa niña logra hacer su primera comunión a los 13 años de edad, empieza su preparación a los 12 como manda la iglesia, a los 13 hace su primera comunión, ese día se consagra a Dios, y ese día ella hace como un voto privado de virginidad sin que lo supieran ni sus padres, ni siquiera su confesor, y renuncia a las vanidades de las niñas de esa época. Se corta sus bucles, su cabello largo, se quita sus anillos, sus arcillitos, lo que podía ser, digamos, la coquetería femenina propia, normal, lícita, válida de toda persona, y ella se quita todo eso, no quiere vivir ya como con esos signos del mundo, y va a tener un único accesorio hasta su muerte, que va a ser un Cristo grande en el pecho desde el día de su primera comunión. De hecho, la gente de la ciudad la llamaba la niña del Cristo, de misa diaria, de comunión diaria, ayudando en la parroquia. Y su papá no es de fe, es ateo, orgullosamente ateo, se vanagloria de ser ateo, le hace la vida imposible, no quiere que vaya a misa, ella tiene que ir a misa escondida, y mucho menos quiere que sea religiosa. Para esa época, a inicios del siglo XX, Venezuela sufre una persecución religiosa también, y quien dirigía la nación había expulsado de Venezuela todas las congregaciones extranjeras. Los sacerdotes españoles y de otros sitios fueron llevados al exilio,
y solamente queda el clero nativo sosteniendo como puede y con muchas dificultades la fe del pueblo. Entonces en Venezuela no hay congregaciones. Para consagrarse a Dios ella debe irse del país y ella eso es lo que pensaba, lo más cercano para ella era irse a las islas de Aruba, Curazao, Bonaire, que están muy cerquita de nosotras, para irse a un convento de clausura, que es lo que ella anhela. Y llega un párroco a su ciudad Maracay y viene un terremoto, hay una devastación total, no hay hospitales, solamente hay dispensarios de medicina, medicaturas, ambulatorios, o sea, una medicina muy rural y los hospitales están en la capital, en Caracas. Y este sacerdote desde el púlpito, desde las homilías, empieza a invitar a la gente a que juntos podían hacer algo por la ciudad, por los enfermos de tuberculosis, de las viruelas y esas enfermedades infectocontagiosas que habían en el momento. Y la gente empieza a donar colchonetas, a donar cántaros de agua, medicina, lencería, y cuando fundan ese hospital en una casita alquilada, ahí está ella, Laura se llama nuestra madre de nacimiento, con 4 muchachas más, se hacían llamar las samaritanas. Y ahí estuvo trabajando 8 años, sirviendo al pobre, al último, en lo que hiciera falta, como enfermera, como auxiliar, como cocinera, recolectando de casa en casa, limpiando como camarera, lo que hiciese falta en el hospital. Y bueno, ella, esa fuerza para ese apostolado lo saca de las horas y horas y horas que ella pasa delante de Jesús Eucaristía. Son baños de Eucaristía donde ella se llena de esa luz, de esa fuerza, y por él es que ella ve en los otros el rostro de Cristo y tiene la fuerza para este apostolado. Entonces, realmente la congregación nace para hacer la caridad para los más pobres, entre los pobres. Ella dice, los últimos, los desechados, los que nadie quiere recibir, esos son los nuestros. Y la congregación hasta ahora sigue ese legado. Nuestras obras apostólicas todas son para la clase baja, para personas que no tienen cómo pagar un recinto, por ejemplo, para nuestros ancianatos. Si alguna abuelita, algún familiar que tenga le ayuda, como no, se recibe esa ayuda y se invierte en la propia abuelita, en medicina, en exámenes, en manutención, pero realmente no tenemos nosotros, como decir, bueno, aquí hay el cupo, cuesta tanto, es mensual, nuestras obras son completamente para los pobres, al 100%. Nuestros colegios igual, todos nuestros colegios son subvencionados, algunas niñas están al 100% becadas. Nuestros comedores populares son gratuitos para indigentes, para pobres, para abuelitos, tal como lo hizo nuestra madre fundadora, la Beata María de San José, que son incluso casas para indigentes, tuvo hospitales antituberculosos, leprocomios, hizo escuelas nocturnas para mujeres jóvenes domésticas que trabajan en las casas limpiando todo el día, pudieran estudiar de noche. Y bueno, nuestra congregación tiene 16 obras en Venezuela, en 16 estados, departamentos, llaman allá creo yo, en México aquí se llaman estados del país, y tenemos presencia también en Brasil, en Chile y en Perú. Todas las obras, bueno, siempre de, como te digo, de ese corte de caridad social, para el último, para el pobre, casas, hogares, también tenemos 6 casas hogares, una de ellas, la de Brasil, es para niñas que han sufrido abuso y violencia sexual, y ahí están las hermanas pues trabajando con esas víctimas, en un trabajo difícil, pero tan necesario para reivindicar su vida, para prepararlas a un futuro diferente, mejor y digno. Y bueno, así seguimos ese legado de nuestra madre fundadora. Hace 30 años fue beatificada, seguimos trabajando en su causa, quiera Dios nos conceda pronto tenerla también canonizada, y ese es un poco pues el legado espiritual de ellos, de ambos fundadores, de nuestro padre López Aveledo, también un loco amante de Jesús Eucaristía, lo llamaban en su tiempo
el apóstol de la caridad, por todas las obras que hacía, pero él muere muy temprano, la congregación tiene solo 16 años, él muere contagiado de tuberculosis y queda nuestra madre al frente de la congregación en una vida muy larga de 92 años y hasta los 85 años de edad estuvo dirigiendo la congregación. Estuvo de superiora general, la congregación hacía capítulos, ella deseaba que eligieran ya otra madre general y volvía a caer el cargo sobre ella, volvía a ser electa y ella, bueno, en esa fe y en esa obediencia, en esa santidad, seguía dirigiendo otros años más la congregación. Hasta sus 85 años estuvo en el cargo, estuvo fundando obras, en total unas 38 obras fundó nuestra Madre María de San José. Y bueno, muere a los 22 años en olor de santidad. Todo el mundo decía, muerto una santa, es una santa. La gente, cuando aún no estaba el cuerpo en la capilla para ser velado, sino todavía en su habitación, se valía de las niñitas internas para hacer llegar pañuelitos, rosarios, para que se lo pusieran en su cuerpo. Y las niñitas se colaban en la habitación, se lo ponían, la llamaban a ella mamaita y se lo devolvían a la gente. Para la gente quería tener reliquias de ella. Y en su velorio la gente lo mismo, en la urna ponía sus rosarios, ponía estampitas, ponía porque sean una santa. Esto es reliquia ya para nosotras. Y los mismos agustinos, recoletos, la orden, le dijeron a la madre general de ese momento, guarden todo, porque esta mujer es una santa, que no se pierda la historia. Y de ella tenemos, bueno, hasta las últimas medicinas que usó, los récipes, lencería, todo lo que pudimos, hemos podido recabar en el tiempo, pues no se desechó nada. Tenemos hasta jeringas, que son muy cómicas porque no hay nada que ver con lo de ahora. Son jeringas de vidrio, de metal, de la época, algo que actualmente eso no existe. Yo en mi vida había visto eso. Entonces, bueno, tenemos algodones, tenemos sus instrumentos de silicio, porque a ella le tocó esa iglesia antes de concilio donde usaban silicio, donde eh, todas sus maquinitas de hacer hostias, bueno, gracias a Dios conservamos y Dios le concedió la gracia de que su cuerpo está incorrupto. Es la única santa de Venezuela cuyo cuerpo está incorrupto, entonces en su santuario, bueno, es peregrinaciones y peregrinaciones, gentes de todos lados de Venezuela y de fuera que van a orar y encomendarse a ella. Y una pregunta, hermana, ¿en dónde se encuentran sus restos? Están en Maracay, donde ella vivió la mayor parte de su tiempo y donde murió. Nuestra casa general, de donde yo te hablo ahora, estamos en Los Teques, muy cerca de Caracas, a unos 40 minutos. Maracay, en cambio, dista como 2 horas de Caracas, es el estado Aragua, y allí donde ella murió, al frente de esa casa, que es una casa hogar y es un colegio, se construyó su santuario y allí pues su cuerpo pasó allí. Ella había sido enterrada en la capilla de la casa hogar. Ella misma mandó a hacer su cosa, dirigió los trabajos ya muy viejecita, pidió sus permisos civiles y eclesiales para ser enterrada en la capilla. Porque como era tan amante de Jesús Eucaristía, ella quería que sus huesos también continuaran siempre alabando al Señor allí. Entonces, bueno, al construir su santuario, por supuesto, se traslada su cuerpo, pero igual está allí junto a Jesús Eucaristía. Y luego, como está incorrupta, después de 20 años de estar allí expuesta, ella se le hace un tratamiento de conservación y allí pedimos permiso a Roma, la Madre General, para extraer su corazón y traerlo a la Casa Madre, a una capilla de adoración perpetua donde custodiamos las hermanas el único milagro eucarístico que hay acá en Venezuela, y ahí está su corazón adorando ese milagro eucarístico que está expuesto las 24 horas de cada día. Es una capilla de adoración perpetua y ahí está su corazón que tanto amó a Jesús Eucaristía allí junto a ese milagro eucarístico todos los días, allí como digamos adorándolo junto a él. Y por supuesto en sus hijos y en su congregación pues se hace vida. Eso decía, ella lo escribe muchas veces en sus apuntes espirituales,
que ella no quería tener más ocupación, más trabajo, sino estar adorándolo noche y día. Lo escribe muchas veces. Ya. Y nos estaba comentando que también hubo un fundador. Ajá. ¿En qué momento se conocen los dos y deciden llevar a cabo esta fundación? Él llega como párroco de su ciudad y Mm. nuestra madre ya tiene más o menos unos 16, 17 años y por supuesto él empieza a dirigirlas porque para ese entonces estamos hablando de una Venezuela de 1901, incluso desde 1895, finales del siglo XIX, inicios del XX, y hay una sola parroquia en esa ciudad y es lo que es ahora la iglesia catedral. En este momento era la iglesia San José y él lo mandan como párroco. Él servía en Caracas, pero desde Caracas se enviaban los párrocos prácticamente a todo el país. Entonces una sola parroquia había y llega él a trabajar ahí y allí es donde fundan ese hospital y ella empieza a trabajar con él. Pero él coloca de ecónoma del hospital una señora llamada Misia Antonia del Castillo, de las Islas Canarias, de un carácter muy fuerte, había sido religiosa antes, y ella fue realmente una cruz muy grande para Laura, porque le levantaba calumnias, no la toleraba, le gritaba, y nuestra madre dice, ella todavía vivía con sus padres, ella no era religiosa aún, y ella dice, lo tiene escrito en sus apuntes espirituales, que ella temblaba antes de entrar al hospital, porque ella sabía que llegaba allí a servir a los pobres, que era lo que ella más amaba hacer, para servir a Dios en ellos, pero sabía que le esperaba un suplicio muy grande, cruz, llanto, una tortura. Ella lo llega a decir, es una guerra continuada. Ella era el instrumento de mi martirio, lo escribe ella, y dice también, y a quien amé con toda el alma. O sea, ella con todo lo que ella sufre, con ella la ama, y ella llega a su casa y no le dice nada a sus padres, y eso pasa durante muchos años, y ella callada, su familia lo ignoraba, y dice, cuando mis padres por fin conciliaban el sueño, era que yo podía dar rienda suelta al llanto, para que ellos no supieran lo que ella sufría ya, porque ella temía que le quitaran el permiso de seguir en el hospital. Y dice, yo lo soporté durante mucho tiempo porque no quería que me quitaran el poder ir allá, que era mi sitio de las delicias, dice. Y servir a los pobres era mi lugar para amar a Dios, para servirlo. Y así soportó ella hasta que en una calumnia muy grande, la misia Antonia le hace ver como que ella que se ha consagrado a Dios desde su primera comunión, que ella vive como esposa de Jesucristo desde los 13 años, le hace ver que tiene una situación como con un hombre de fuera y que lo está ocultando. Y eso a nuestra madre le angustió de tal manera, fue una tribulación espiritual tan grande para ella, saber lo que, la calumnia que ella le levantaba, que le dan unas asfixias tan fuertes que se teme por su vida. Y el doctor que la ve del mismo hospital dice, la niña del Cristo se muere, yo creo que ella no se salva. O sea, la situación tan horrible entró en una gravedad por la calumnia de ella. Y ahí es donde me dice Antonio, cuando ve que prácticamente la mata con lo que dice, se arrepiente y habla con nuestro padre y le dice que todo es mentira, que es una calumnia, que realmente esa niña es una santa y que ella le tiene la promesa a Dios que si Laurita se recupera y se salva, ella se va a ir de ese hospital. Y Dios, que tenía su plan con nuestra madre de fundar una congregación, de hacerla santa y de todas las obras en las que ella sigue viva hoy, le da la vida, le da la salud, le perdona esa muerte, le da la vida, y Misia Antonia cumple su promesa y se va del hospital. Cuando ella se va del hospital, nuestro padre encarga a nuestra madre, como te digo, todavía es seglar, una joven, Laurita, a que se encargue ella como directora del hospital, ecónoma y directora. Y es allí en ese hospital donde años después se va a fundar la congregación con estas 4 jóvenes que se hacían llamar las samaritanas. Entonces, bueno, ahí en ese hospital nace, esa es la cuna
de nuestra congregación y nace pues de ese primer párroco de que nuestra madre conoce pues y trabaja con ellos y él acepta que sean agustinas y van a trabajar de la mano hasta su muerte. Y en el caso de la hermana María de San José, ella, digamos que, ¿por qué escoge la espiritualidad agustina? ¿Por qué no otra espiritualidad? Por la promesa que le hacen a Santa Rita. Ella, como te digo, las comunicaciones en ese tiempo son muy difíciles, eran pues a cartas, a lo mejor de la provincia a la capital podía hasta tardar una semana en llegar una carta y ellas, la congregación nace el 22 de enero, que es día de San Vicente, y nuestro padre es Justo Vicente. Entonces, en honor a él, ese día fundan la congregación, pero ellas todavía no tienen permiso del arzobispo en Caracas de vestir el hábito religioso. Entonces, aunque fundan la congregación, siguen vistiendo de civil y su anhelo es que el día de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero, que es unas 3 semanas más o menos, ellas puedan vestir el hábito. Y en ese lapso de tiempo ellas le piden a Santa Rita que esa comunicación llegue y que sea aceptada, que si así es, ellas van a ser agustinas, van a vestir el hábito de Santa Rita y van por supuesto a adoptar la regla de nuestro Padre San Agustín. Y Santa Rita lo cumple y ellas también cumplen su promesa. De allá viene la respuesta para nuestro Padre Abeledo de que sí pueden vestir el hábito religioso, que no ven inconveniente alguno en esas servidoras de los pobres que ya han estado sirviendo durante 8 años en ese hospital, que vistan el hábito religioso. Entonces, bueno, desde un primer momento ellas adoptan el nombre de Agustinas. Para ese momento se llamaban Hermanitas de los Pobres de San Agustín. Luego ya sí adoptan el nombre de Agustinas y luego cuando ingresan a la orden de Agustinas Recoleta. Aquí en México tenemos unas agustinas fundadas también, ahora sí que aquí en México, que son las agustinas de Nuestra Señora del Socorro, ajá, Fundación Mexicana. Pero ellas sí, hasta donde sé, nada más están aquí en México, pero ustedes sí están en diversos lugares. Sí, y ya la congregación, bueno, tiene 124 años de fundada y en ese tiempo también hemos estado en Colombia, hemos estado en Italia, pero después con el tiempo no se pudo continuar con esas obras. Pero sí, pues gracias a Dios también tenemos vocaciones. Es un tiempo, digamos, difícil. La mayoría de las congregaciones, al menos acá en Venezuela, no tienen un gran número de vocaciones, pero Dios nos ha bendecido como que siempre tenemos un número grande entre novicias y postulantes, son 16, y las hermanas junioras que se están preparando para hacer ya su consagración hasta la muerte perpetua, también tenemos un grupo de 24. Entonces, bueno, sentimos, eso es esperanzador para nosotros, saber que el Señor, a pesar de la crisis de valores de hoy en día y del mundo y de tantas corrientes que arrastran hoy a la juventud, siguen habiendo jóvenes dispuestas a responder con mucho y generoso. Y nosotras en la formación somos, digamos, de tinte un poco estricto. Nuestras jóvenes no usan celular, no tienen acceso a las redes, sino en lo comunitario. Pues pueden ver las redes de la congregación, pueden ver otras, pero desde las cuentas oficiales, vamos a decir así. No es que cada una tenga un Instagram o yo tengo mi WhatsApp. En eso somos bien, ya llegará el momento, es lo que la reflexión nuestra. Ahorita es momento de llenarse, de orar, de discernir la propia vocación, de identificarse con el carisma, de obrar entre los pobres, de orar. Y bueno, ya cuando están en la misión, por supuesto, les tocará, ¿verdad? Nosotras en ese sentido tratamos de que el uso de los teléfonos, por ejemplo, y de las redes sean siempre institucionales. Entonces, yo por lo menos estoy encargada de las redes de la Beata, de la congregación y de un ministerio de música que llevamos. Entonces, yo a nivel personal, por ejemplo, no tengo Instagram. Yo me comunico y hablo con los de la congregación y así cada comunidad, ¿no? Y los teléfonos, por ejemplo, este es el teléfono de pastoral vocacional.
se cambia la promotora vocacional, aquí está el teléfono, no se lo lleva la otra, no es tuyo, es de la pastoral vocacional. Y así con los teléfonos de los grupos, de nuestras fraternidades, etcétera. Entonces, bueno, hoy en día nos ven como un bicho raro, literalmente, porque es muy extraño. Uno ve muchas otras congregaciones que las jóvenes tienen sus redes, que participan, evangelizan, tienen teléfono. Entonces, cuando se encuentran con nuestras novicias, ay, pero ustedes no tienen teléfono, ay, pero ustedes no tienen, y por supuesto que ellas también participan en sus videos y todo, pero los publico yo, los edito yo, y ellas, por supuesto, en la nivel de pastoral vocacional, pues siempre están la juventud pues saliendo y evangelizando, pero no están ellas directamente en ese trabajo. Entonces, a pesar de eso, y a pesar de que es una vida austera, tenemos capilla de oración perpetua, nos toca hacer horas de adoración durante toda la noche, nos turnamos por horas, pues así esté muy cansada o estés atendiendo un niño todo el día en el maternal, un bebé, por ejemplo, de casa hogar, pues tienes que pararte a las 2 a hacer la hora de 2 a 3 de la madrugada o madrugar para cocinar. Tenemos un comedor para más de 1.000 personas diario por la situación país en Venezuela, la pobreza como está. Son ollas gigantes de comida, ollas que nos llegan más arriba de la cintura. En cada olla hay más de 100 platos de comida, son 9 ollas diarias. Y a pesar de que, bueno, hay que hacer un trabajo sacrificado, este, siguen optando por Cristo y siguen diciendo sí. Entonces, bueno, ante otras congregaciones somos así como que quizás muy exigentes. Pero nosotros pensamos que si la joven quiere seguir a Cristo precisamente porque quiere dejar atrás los criterios del mundo, quiere una vida radical de oración, de entrega. Entonces, desde que son aspirantes, ya empiezan, ya se le asigna su hora de adoración, se le asigna su trabajo, va a ayudar en el hostiario, va a ayudar en la cocina, ahora va para el comedor de los pobres, ahora para que tengan como una visión completa de lo que va a ser su vida. O sea, no es que, bueno, solamente como la parte divertida, ok, también la hay. Vamos a hacer juegos, vamos a jugar pelota, vamos a hacer un recreo, vamos a reír o vamos a ver una película, pero es como las dos cosas. O sea, tenemos esta vida muy fraterna, muy alegre, que de hecho tenemos un ministerio de música, tenemos un ministerio de danza, las hermanas damos conciertos, las hermanas danzan para los jóvenes, pero a la par hay una vida austera, una vida entregada, una vida de sacrificio. Entonces lo hacemos por evangelización y porque Dios pues así nos los pide y porque hay un pueblo que lo reclama. La gente nos pide dónde se presentan, dónde vengan y den un concierto en mi parroquia. Y eso, sin querer, va siendo también como una propuesta vocacional. Hay jóvenes que tenemos, hermanas nuestras, que nos vieron por primera vez en un concierto y dijeron, yo quiero ser de esas hermanas, me gusta. Y nosotros mantenemos el hábito, y el hábito largo, hasta abajo, hasta los talones, y ven, no nos quitamos el hábito nunca. Entonces, en ese sentido, somos como conservadoras, pero a la vez, pues, sin dejar de ser alegres, sin mostrar esa alegría del evangelio, pues. Pero la gente, y yo siento que la gente nos pregunta, pero ¿cómo hacen ustedes para tener vocaciones? Porque somos la congregación con más vocaciones en Venezuela. Como nada, ser radicales, hacer lo que hacían los fundadores. Entonces la gente ve y ve esa cantidad de rostros de pobres, ahí de abuelitos, de indigentes, de personas con discapacidad visual, motora, en sus sillitas de ruedas, pidiendo un almuerzo aquí. La gente se conmueve por la misma obra, dice, pero qué bello. Yo no sabía que tenían esto, que gente que viene, por ejemplo, a adorar el milagro eucarístico y se encuentra con esa realidad. Entonces, vienen muchas parroquias los fines de semana y traen sus grupos juveniles a ayudar allí con los pobres. Y allí muchas jóvenes han salido de esa experiencia. Vocaciones que dice, yo vine un día en mi parroquia y ayudé a los pobres y vi el trabajo de las hermanas y eso me impactó, me cautivó, yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo quiero servir aquí. Entonces, la misma obra habla, la misma vida de sacrificio. Hermanas que de repente vieron a 5 hermanas en mí y dicen, yo me enamoré de ese hábito. Yo cuando las vi con su hábito largo y negro, yo dije, no, yo quiero ser de esas hermanas. Entonces, es como el gancho que usa Dios. Usa como esos momentos de lo que uno ni sabe, que está predicando con la vida.
Y luego, por supuesto, hacen su discernimiento y van viendo pues si este es el carisma que desean asumir, al que están llamadas, ¿no? Entonces, bueno, la misma vida, nosotros decimos, pues nada, el trabajo con los pobres. Mientras más nos acerquemos a lo que dicen nuestros fundadores, aquí van a llegar las jóvenes. Esa es la primera promoción vocacional. El trabajo con el último, el trabajo con esos niños que no tienen padres. Nosotros acá en nuestra casa hogar, atendemos 40 niños y hemos tenido bebés desde 3 semanas de nacidos, abandonadas en una parada de un bus. Entonces, bueno, nuestros niños que están en casa hogar aquí en esta comunidad son niños que han sufrido situación de calle o abusos, maltrato y tienen medidas de alejamiento muchas veces de los propios padres que son los agresores. O a veces hay casos muy fuertes donde incluso son hijos de maleantes, de criminales que están tras las rejas. Tenemos un niño que nació en la cárcel. Entonces todos traen una historia dolorosa, difícil, una historia que sanar, que hay que acompañar con la fe y con la educación integral del estudio, saber que hay un futuro diferente para ellos, en actividades también en los grupos infantiles, juveniles, de caridad, en sus actividades deportivas, o sea, es todo, desde sentarnos a revisarle la cabecita, a ver si hay piojitos, ponernos a hacer la tarea hasta prepararlos para la vida cuando ya tengan 18 años y tengan que salir ya al mundo laboral. Entonces, bueno, esa es la promoción vocacional, el hacer lo que hacían nuestros fundadores. Ya. ¿Y cómo le hacen para sostener, sobre todo la cuestión del comedor y también lo de la casa hogar? Porque finalmente necesitan dinero para darle de comer a tantas personas y para cuidar a todos esos bebés o niños. Sí, y bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotros siempre decimos que vivimos de la providencia divina. El dueño de esta obra no somos nosotras, es Dios que la ha puesto en nuestras manos y él, así como va llegando vocaciones, van llegando personas. Dicen, qué bello, yo no sabía, mire, yo conozco a no sé qué empresario que les puede ayudar con arroz, por ejemplo. Entonces hacen el enlace, llega otra gente, mira, yo tengo un amigo que tiene un matadero de pollos y se contacta, esa persona nos da 40 pollos al mes y el otro nos da pan y el otro nos da huevos y el otro trae verdura y así. Y se han ido sumando personas individuales, ¿verdad? Cada quien, hay gente que llega con 2 paqueticos de pasta, de espagueti, o 2 paqueticos de arroz, se recibe. Como hay gente que dice, busquen para descargar que tienen 1.000 kilos de grano para que una empresa que viene y donó. Entonces realmente nosotros luego tenemos aportes de algunas fundaciones y tenemos aportes de una red social que tiene la Orden de Agustinos Recoletos y que, bueno, metemos los proyectos y nos los han aprobado y de hecho cuando Venezuela estuvo tan carente que los anaqueles de todos los abastecimientos, de todos los lugares vacíos, sin abastecimiento alguno, abrieron incluso una campaña para Venezuela y los países de nuestros hermanos de otros países enviaban ayuda y todavía nosotros recibimos cajas de medicinas que vienen, por ejemplo, de Italia, leche de fórmulas para niños y cuando no tenemos, hacemos campañas por las redes sociales, sacamos algún flyer, ponemos en los estados, necesitamos leche de fórmula para un bebé de 3 meses y llueve la ayuda. Incluso la última vez que hicimos esa campaña, hasta una persona que es como alcaldesa acá en la zona, supo y se fue y nos compró como 100 latas. Y así, o sea, Dios se desborda. La obra es de Él y mientras estemos ayudando a los pobres, eso no va a perecer. Y cuando nos hemos visto apretadas, de verdad, no hay nada, no tenemos dinero, nos ponemos a orar. Dios mío, abre la despensa del cielo, manda la comida para tus pobres. Señor, esta obra es tuya, no los dejes perecer. Son los hijos de tu corazón, son tus abuelitos, tus indigentes, tus niños pobres, ayúdalos. Mire, y ese mismo día llega una persona, por ejemplo, mire, aquí tiene este cheque. Hermana, yo no sé, yo sentí que yo tenía que traer este dinero.
el Señor mueve corazones y se continúa la obra. Y por esta obra se van ayudando otras obras, porque entonces cuando vino el COVID, el confinamiento, ¿qué hacemos? No podemos tener 1000 personas hacinadas con riesgo de contagio. Bueno, las hermanas se ponían como un astronauta, con de todo encima, bueno, trajes especiales prácticamente, y le servíamos atendiendo, tratábamos de hacer distanciamiento social. Y luego entonces empezamos, bueno, para no tenerlo aquí, vamos a, como ellos todos están censados, todos sabemos dónde viven, o si son de la calle, viven en la calle, algunos viven en la emergencia del hospital, bueno, y cuántos hijos tienen, o tienen un abuelito, una abuelita, sus padres, todos están censados por condición, al menos que es una madre con hijos de familia. Si es un abuelito solo, entonces, bueno, hombres, mujeres, indigentes, y los tenemos así como por condición, y ellos, para algunos, los de tercera edad, los indigentes, se les da incluso la cena para que lleven, tengan la comidita de la noche, porque si no vuelven a llegar el mismo día con una sola comida en el estómago, que es la que se les dio el día anterior. Entonces, bueno, esas personas eh, están así, digamos, distribuidas con, por condición, y la gente que viene de esta cantidad, entonces bueno, empezamos en confinamiento con bolsas, la gente nos ayudaba para las bolsas, y luego empezamos a darle a otras casas, el comedor se abrió en otras casas, no solamente acá, entonces desde acá salen ayudas también para otros comedores, o sea, fue tanto la bondad de Dios que, bueno, pudimos como abrir otras sedes en otros estados, y así, pues tenemos la ayuda gruesa, digamos, de la orden y de algunas fundaciones, y los cientos de personas que pueden llegar y que dicen, no, tú tienes estos $5 para algo le ayuda, o aquí tienes esta ropita, esta era de mi hijo que ya creció. En diciembre todos los niños tienen juguetes, todos tienen regalos, los jóvenes, los adultos, ropa, o sea, y como los tenemos pensados, tenemos las tallas de zapatos, de ropa, o sea, tenemos un grupo de colaboradores allí, trabajando todos los días con ellos, y bueno, así va llegando de la divina providencia. Nosotros no podemos decir, tenemos 100 bienhechores o son 150, 100, no sabemos nunca cuántos son, porque va llegando. Y el momento en que no tenemos, oramos y eso llega, el Señor lo envía. Y nosotros vemos el milagro de Dios todos los días en favor de sus pobres. Lo mismo con los niños de casa hogar. Estos niños solo nos tienen a nosotras. En Semana Santa las vacaciones son aquí, en diciembre son aquí, son todo el año, porque no pueden ir a sus hogares porque son maltratados, porque tienen medidas de alejamiento. Todos los niños tienen una medida de tribunales. Bueno, algunos son devueltos a otro familiar, alguna abuelita, algún tío, y otros van a adopción, a familias sustitutas y luego a adopción porque no tienen más que las hermanas, no hay más familiares que quieran hacerse cargo o que puedan tenerlo. Entonces, bueno, lo mismo para la casa hogar va llegando, y hay gente, imagínate Dios qué grande es, que dice, hermanos, los niños tienen cómo estar, los ancianos, la gente da para los pobres, para esa olla, pero ¿quién las ayuda a ustedes? Yo les voy a ayudar, esto es para ustedes, las hermanas, porque ustedes que se donan, y no decimos, pero bueno, increíble lo que Dios suscita en el corazón de sus hijos para, y claro, en esta situación tan difícil del país, parece mentira, a pesar de que hay una crisis de valores económica y de todo, el Señor también ha movido mucho más la solidaridad. Dice gente pobre, dice, hermana, yo solamente tengo una panelita de jabón, tuve que picarla en dos porque la vecina tiene un niño, no tiene cómo lavarle los pañales, ¿cómo hago? Tengo que darle porque ella necesita más que yo. Entonces, la gente en su pobreza comparte lo que tiene también. O sea, hay solidaridad de mucha gente que se aboca al trabajo con los pobres. Y en Venezuela, por la hambruna, muchas parroquias tienen ollas solidarias, mucha gente trabaja con ellos, con los indigentes, que cada día son más. Ya.
No te escucho. Ya, que cómo le hacen para atender a los niños, al comedor, a todas estas personas. Necesitan manos, me imagino que también han de tener una red de apoyo, ¿no? Sí, tenemos para la casa hogar, todo esto tiene un proyecto. Cada proyecto que se abre, cada obra tiene un proyecto escrito y evaluado y aprobado por la congregación, ¿no? Entonces, esos proyectos establecen que por lo menos para las casas hogares tiene que haber un equipo multidisciplinario. Ahí tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos, digamos, lo que llamamos acá como la maestra que les ayuda con las tareas, llamamos eso tareas dirigidas en las tardes. Ellos, por supuesto, todos están escolarizados. Aquí es una locura la hora de salir a clase porque hay algunos que ya están en bachillerato, que van a un liceo, otras van a un jardín de infancia, otras van al colegio nuestro. Entonces, a la hora de repartir niños, este sale a las 4, aquella sale a las 5, este sale a mediodía. Es difícil, pero tenemos ese grupo de personas y tenemos una fundación que nos logró asignar un bus para esos traslados y un chofer. Entonces, bueno, este sale de aquí a las 4, pero va para natación. Este sale de aquí, pero le toca béisbol. Las niñas van para danza. Hay que buscar el que salió de aquí. Es toda una maraña de horarios, pero gracias a Dios se cumple y tenemos nuestro grupo de apostolado, la fraternidad seglar, el grupo de oración, que son personas que están prestas a lo que haya que hacer acá. Mira, necesito llevar a este niño al médico, tú puedes ir con nosotros a Caracas, que hay que hacerle a este niño una tomografía. Entonces, porque no, un chofer no da abasto, a veces todo el tiempo hay una consulta médica también, esto tiene terapia de lenguaje, tenemos niños que son enfermos psiquiátricos y también tienen que tener su consulta o hay que regularle el medicamento porque son medicados para poder convivir, porque pues, se tornan agresivos. Entonces, esto es, hay de todo, pero gracias a Dios, para Casa Hogar hay un equipo, para todas nuestras casas hogares. Ahí hay psicólogos, psicopedagogos, bueno, está la gente que nos ayuda con el aseo, con la cocina, está la hermana, están todas las hermanas asignadas están las 24 horas con esos niños, harían como el papel de las madres cuidadoras, vamos a decir así, que en otras congregaciones son seglares y las hermanas como una coordinadora. Aquí la madre cuidadora es la hermana y bueno, está todo el tiempo con ellos y para la olla solidaria lo mismo, con los mismos pobres hemos hecho como grupos de trabajo para ayudar a pelar verduras, adelantarlo del día siguiente. Entonces, cada semana tenemos unas 5 o 6 señoras que nos trabajan allí todo el día y a la final de la semana pues se les da su bolsa de comida, se les da su ayuda económica como fruto de su trabajo de esa semana. Entonces también se ha generado como un trabajo que ellos mismos ayudan, los mismos señores, los que tienen la capacidad, nos ayudan a mover esas ollas tan pesadas, después a lavarlas, o sea, ellos mismos hacen parte de ese trabajo. No, es una labor de verdad muy hermosa la que hacen ustedes. Las felicito desde aquí, o sea, Dios las ha bendecido también con el amor y con todas estas ayudas que reciben, porque se oye muy fácil, pero no, o sea, estamos hablando de una labor bastante complicada, que requiere de mucho esfuerzo, que también, aparte de ese esfuerzo, pues ustedes tienen que hacer sus labores, ¿no? Las labores propias de su congregación. Entonces, sí, es bastante ese trabajo que tienen ustedes. Y Y Dios hablando, nos ha bendecido con vocaciones. Entonces las jóvenes pues nos ayudan con esos trabajos también. Todas las mañanas hay 4 jóvenes, por ejemplo, ayudando a servir a los pobres, ayudándonos nosotros llamamos el fogón porque literalmente empezamos con leña, porque Venezuela estaba tan mal que aquí no había ni gas, teniendo una producción que, bueno, Venezuela exporta gas y nosotros no teníamos gas en ese momento. Y empezamos así con leña y ese lugar pues
Después nos pusieron como lo que llamamos aquí unas estufas, que son como unas cocinas que son también a leña, pero ya como cocina de ladrillos, de piedra. Y luego nos hicieron lo que aquí llaman reverberos, que son como unas mechitas. Luego ya tenemos como unas cocinas bajitas para poder montar las ollas tan grandes, producto de la misma ayuda de la gente. Dice, ay, pero vamos a lograr y vamos a ver si ponemos un techito aquí, vamos a mandarles y así. Se fue optimizando eso para poder cubrir también más cantidad de personas, pero y las jóvenes están allí, gracias a Dios. Entonces todas las jóvenes, ahorita hay 4 de experiencia, aspirantes, y también las dividimos, tú vas acá, se incluyen. Entonces no es solamente la ayuda monetaria, sino la humana también. Entonces, al tener vocaciones, somos una comunidad numerosa con las novicias y a veces los mismos niños de casa hogar, los más grandes, nos ayudan también en esas tareas el fin de semana, cuando pueden tener ese espacio para echarnos esa manito. Sí, esa parte también es importante, que los más grandecitos colaboren, ¿no? Finalmente para ayudar a cuidar a los más pequeñitos. Y bueno, ahorita hablando precisamente de vocaciones, nosotros siempre procuramos enterarnos de cómo surge la vocación de nuestros invitados. Y esto porque muchas veces hemos encontrado jóvenes que dicen, ah, yo quiero para ser religiosa o para ser sacerdote, ya se nace con ello. Pero en todo ese tiempo que nosotros hemos estado entrevistando a sacerdotes y religiosas, muchos de ellos no, muchos de ellos hasta se iban a casar. Entonces, ¿cuál es el caso de la hermana Gacel? Mire, yo en mis días de juventud pertenecía también al movimiento de jóvenes agustinos recoletos de mi ciudad, que está en un estado llamado Falcón, bastante distante acá, es la zona como del occidente del país. Y ahí estaba con los padres agustinos recoletos, estamos nosotras también, las hermanas tienen allí también un colegio y una casa hogar. Entonces, al ser yo de esa parroquia, bautizada allí, hice mi primera comunión, al ser joven me integré a las actividades de esa parroquia y allí, luego con el tiempo me pusieron coordinadora del grupo juvenil. Entonces, al estar de coordinadora, yo estaba muy unida tanto con las hermanas como con los seminaristas y los padres agustinos recoletos para coordinar todas las actividades, en Semana Santa misiones, en tal fecha un taller, reuniones a nivel nacional, donde otros estados nos juntábamos todos los jóvenes y hacíamos también un encuentro nacional. Ahí nos juntábamos unos 140 jóvenes, ponte que eran de unos 10, 12 grupos similares de diferentes estados de Venezuela. Y en una de esas convivencias, a mí ver tantos jóvenes comprometidos con una misma espiritualidad agustiniana, conociendo la vida de nuestro padre San Agustín, vibrando con ese ideal agustiniano todos, a mí esto me impactó y me llevó como a pensar que yo tenía que tener una entrega más radical, que a pesar de todo lo que yo hacía en mi parroquia no era suficiente, pero yo no lo traducía como vocación, sino que tenía que ser como más santa, orar más, ser más genuina, bueno, dedicarle más a Dios, ir a misa diaria. Y entonces, bueno, yo trataba en mi trabajo, tenía horario, era docente, tenía horarios en la mañana y otros días en la tarde, porque era maestra especialista en música. Entonces, bueno, de repente el lunes iba por la mañana, pero martes me tocaba las secciones en la tarde. Entonces yo si no podía ir a misa en la tarde, me iba tempranito a misa en la mañana. Y yo allí en esas horas de comulgar y de estar con el Santísimo, fue que yo fui sintiendo este llamado. Y una vez, visitando a las hermanas nuestras, una me preguntó, ¿tú no tienes vocación? Y yo estaba con mi hermano, que ahora es sacerdote también, y él dice, sí, yo estoy en el seminario, estaban unos monaguillos, yo sí, yo no, me gusta, y tú me dices, yo le dije, no, hermano, mire, yo trabajo en esto, le expliqué todo, estaba en 4 movimientos apostólicos diferentes,
y como era músico, pues también tenía el coro infantil de la parroquia, pertenecía al coro parroquial. Y yo le conté todo eso, yo era legionaria, era del movimiento juvenil agustiniano, entonces, eh, sin embargo, cuando nos retiramos ese día de la casa de las hermanas y vamos a la parroquia, los monaguillos comenzaron a hacerme bromas. Hermana Racelia, me dice, mira, se oye bien, se oye bonito, mira, hermana, y me empezaron, aquí decimos, a chalequear, a echar bromas con esto, a bromearse con esto de... Y cuando yo llegué a la casa, yo dije, ¿verdad? ¿Y por qué no? Estaba en mi cuarto en oración, yo ponía una lucecita muy tenue, una imagen del Señor, la Biblia, y orando, yo dije, pero ¿verdad? ¿Por qué no? Y dije, Señor, llámame, le decía yo. Esa noche empecé a decirle, regálame la vocación, llámame, yo quiero ser tuya, yo quiero consagrarme a ti. Y si mi destino yo fui hecha para el matrimonio, tú eres el dueño de mi vida, tú puedes cambiar mi destino. Y realmente lo que yo sentía antes era eso, ese ser más de Dios, ese orar más, me enamoré más de Él, quería estar todos los días con Él en la Eucaristía, recibirlo, pero yo no lo traducí hasta este momento. Y luego, bueno, empezó una lucha con mi familia que no entendía eso. Ya yo había visto la lucha que había pasado mi hermana, que recién se graduó de arquitecto y al mes dice yo me voy al seminario. La familia no entendía eso, cómo y para qué estudiaste y te acabas de graduar y por qué no trabajas un tiempo. Entonces le habían hecho la guerra y yo sabía lo que me esperaba. Pero entonces yo lo que sentía no lo había comentado ni con mi hermana, era yo sola en oración. Y vienen una semana vocacional para mi ciudad. Todos los días presentan una vocación diferente al matrimonio, a la vida de misiones, religiosa, sacerdotal, bueno, y hacen el jueves una hora santa vocacional. Y yo me voy, los padres tenían 2 parroquias en mi ciudad, yo me voy a la otra parroquia donde es la hora santa, y el ambiente era hermoso porque era el solo iluminado el Santísimo, toda la parroquia oscura, era como para orar, un ambiente hermoso, hasta romántico, digamos, ¿verdad? Para la juventud de ahora lo podrá entender así. Y yo me sentí realmente unida al Señor y nos pasan una oración de Emilio Mazariego a pie descalzo, se llama. A pie descalzo, Señor, entra en la aventura de seguirte, a pie descalzo, sin sandalias, colocando la planta desnuda sobre la arena. Aquí pongo mi oración. Fue una oración bellísima y yo la recé, pero con todo el alma. Eso era lo que yo quería decirle. Y al día siguiente, uno de los padres me llama y me dice, Graciela, yo necesito hablar contigo. Bueno, padre, yo voy a misa temprano porque trabajo por la tarde y de misa me voy para la comunidad de ustedes y hablamos. Estaban pasando unos problemas con la coordinadora de la zona. Éramos 9 grupos juveniles en 9 sectores, digamos, pueblos, y ella era la coordinadora de nosotros 9. Y yo dije, bueno, me va a hablar de esta situación porque definitivamente había que cambiarla. A lo mejor me va a pedir mi parecer. Bueno, yo fui de los padres, me senté a hablar con él y efectivamente primero me habló de eso. Yo le di mi punto de vista, lo que yo pensaba, lo que habíamos vivido esos meses, tal. Y después me dice, yo quiero hablarte ahora de algo más personal, porque yo estuve observando, te he estado viéndote, y te estuve observando ayer en la hora santa, en tu actitud de oración. Aquí no te estarán tocando la puerta, me dice. Ay, yo me quebré, empecé a llorar, a llorar, a llorar. Yo dije, padre, yo no le he dicho esto ni a Antonio. Ellos conocían a mi hermano que había comenzado también ese discernimiento vocacional con ellos. Y yo decía, yo no he hablado esto con nadie. Y entonces el padre me animó. Y yo le dije, pero usted sabe lo que a mí me espera, usted sabe cómo lo he hecho de imposible. Mi mamá, sobre todo mi hermana. Primero, todas las vocaciones no son iguales. Todos los llamados no son iguales. Capaz a él le ha tocado así, pero no quiere decir que a ti también.
Bueno, cuando finalmente yo me atreví a decirlo en mi casa, bueno, empezó también esta lucha. Me prohibían prácticamente ir a la casa de las hermanas y yo le tenía que mentir a mi mamá. Yo mamá, yo voy para el centro, yo voy a esperar no sé aquí y nos vamos juntas para el centro. Déjame aquí, yo me iba para casa de las hermanas escondidas. Y mi mamá, en vez de cruzar hacia acá, donde era mi casa, daba la vuelta, pasaba por frente del colegio de las hermanas. Yo me escondía mientras pasaba el carro de mi mamá y ahí era donde yo podía salir a hablar con las hermanas. Y bueno, después mi propio hermano me dijo, lo mejor es que no hables del tema en la casa, sino hasta el último momento, cuando ya sea tu hora de ingresar, porque hagamos idea, que ellos tengan idea como que se te olvidó. Y bueno, yo así lo hice, ya yo no toqué ese tema más nunca, no hablé de vocación, yo seguí mi vida, mi trabajo, pero escondida, seguí en discernimiento. Ya llegó el momento que tenía que ir a una convivencia en otra ciudad, hacer mi experiencia, y tenía que decirles pues que me iba unos días. Y yo le digo, mira, mamá, tú sabes que yo voy a ir a Barquisimeto para una convivencia vocacional. Entonces, cuando yo era mayor de edad, él estaba como participando, ¿no? Que yo me iba esos días. Y me dice, pero vocacional, ¿cómo? A todo, al matrimonio, a la vida religiosa, a todo, o nada más a la vida religiosa. Yo le dije, nada más a la vida religiosa. Ay, aquello explotó de nuevo. Tú todavía estás pensando en ser monja. Esa vida no es tuya, tú mereces una vida muy sacrificada. Gracelia, tú no vas a poder con eso. Y más todavía tu hermana. Mi hermana era mucho más hacendosa que yo, era mejor estudiante que yo, era bueno, ordenada, yo no tenía ni nada de eso en mi perfil, pero yo sentía que Dios me llamaba. Y entonces, bueno, yo le dije, mamá, yo no sé, no sé, yo solamente te estoy diciendo que voy a ir a esta convivencia. Entonces, bueno, 3 semanas después yo ingresé y también ellas no estuvieron de acuerdo. Y yo el día que se lo dije, ella me dijo todo de la universidad. Yo le dije, no, ya yo saqué mis papeles de la universidad y tu trabajo. Yo renuncié hace 15 días, no, yo me iba de la casa como si era ya de trabajo para despistarlo, pero ya yo no quería trabajo, ya yo había renunciado, ya había puesto mi preaviso, todo. Y ella me dijo, yo le dije, ustedes me lo van a impedir, porque yo había cuadrado con las hermanas que me jugaba incluso. Yo a las 3 de la mañana salía de mi casa y ellas me llevaban a la otra ciudad, jugada sin decirle a ellos, si me lo impedían. Y entonces yo le dije, ustedes me lo van a impedir. Y me dijo, sépalo, que su papá y yo no estamos de acuerdo. Pero si a tu hermano no se lo impedimos, a ti tampoco. O sea, como por un acto de justicia. Si a aquel se lo permitimos, entonces el seminario, bueno, no le podemos decir a esta que no. Entonces, bueno, toda mi formación, el postulantado noviciado, yo estuve con esa, digamos, en letanía, 20, salte, eso no es lo tuyo, eso no es lo tuyo, eso no es lo tuyo. Y yo una vez incluso lo enfrenté y yo le dije, mire mamá, llame por favor al seminario de Caracas y le dice Antonio que se salga del seminario. Y llama a mi hermano mayor y le dice que se divorcie de mi cuñada y a mi hermana le dice que termine con su novio, entonces yo me salgo de aquí. Aquí cada uno eligió su vida y ellos pueden hacer la suya, yo tengo derecho a hacer la mía. Cuando ellos dejen su vocación, yo dejo la mía, mientras tanto no. Entonces, claro, ella se quebraba y para mí era muy duro hablarle así a ella porque, por supuesto, mi mamá ya está en el cielo, yo la amaba entrañablemente, pero sufría el dolor de que la persona que yo más amaba no me comprendía. Hasta que profesé. Cuando ella me vio con ese delito, con ese hábito, hasta ahí. Ya ella dijo, bueno, se consagró, ya no podemos evitarlo, y luego ella lo aceptó y le daba gracias a Dios, daba el testimonio, como ella se había opuesto tanto y había luchado para que sus hijos no fueran consagrados y ahora era una bendición, era una gloria para ella tener un hijo sacerdote, una hija religiosa. Y bueno, ahí estuvimos hasta que mi mamá murió en el año 2009, víctima de un cáncer.
y estuvimos allí también nosotros con ella hasta lo último, una mujer de mucha fe, pero que en su momento ella no entendía. ¿No? Sería que Dios también lo permitiría así como para probarnos, ¿no? La fidelidad de la respuesta. Y bueno, aún así pues nosotros decidimos seguir adelante y con la misericordia y la gracia de Dios esperamos que sea hasta el cielo, hasta la muerte. Todos los días de mi vida yo oro por la fidelidad de mi hermano y me imagino que en el altar de la Eucaristía que él celebra cada día también pues presentará mi vocación al Señor. Qué historia tan interesante, porque, híjoles, qué prueba le mandó a su mamá, a su papá, porque finalmente no solo fue uno, sino dos. Ajá, entonces, Y pues de Dios, cuatro, oh, pues esa ha sido el acabose para la mamá, así de de cómo. cuatro, dos, somos dos hembras y dos varones. Entonces, una hembra y un varón se casaron y otros nos consagramos a Dios. Y a mi hermano Antonio le decía eso, trata de entender a mi mamá, me dice, porque nosotros fuimos los que elegimos y sabíamos que iba a ser difícil y que teníamos que dejarlo todo, pero la decisión era nuestra. Pero ella no eligió que sus hijos se fueran. Ella de un momento a otro se ve sin un hijo y se ve sin una hija. Sí, Entonces, claro, como tengo mi congregación, las formandas no tienen vacaciones de ir a su familia. Las familias las visitan aquí. Entonces, claro, ella venía y me visitaba, pero yo no podía ir a la casa, estar una Navidad con ella. Era una distancia que ella tenía que asumir difícil. Y yo como ella me enfrentaba tanto, yo me defendía como podía. O sea, yo me armaba de fuerte. Después que ella se iba, yo me rompía a llorar en ese noviciado, a llorar con las novicias, a contarles lo que había vivido con ellas. Pero yo delante de ellas procuraba no llorar, sino ser fuerte. Y yo le decía, mamá, si Dios me pide más, yo le voy a dar más. Porque yo soy de Dios. Usted nos enseñó eso. Nos enseñó a ser de Dios. Nos enseñó la fe. Yo le dije, y si el Señor me llama una vida de clausura, yo me voy a ir de clausura. Y si me llama a otro país, yo me voy a ir a otro país. Si el Señor me pide más, yo le voy a dar más. Entonces usted tiene que entender eso. Y si usted se muere del dolor, tendremos que enterrarla, pero yo soy del Señor. Entonces era muy duro que su hija le hablara así. Y a mí me costaba mucho decírselo y ella le partía el alma. Pero es que yo no hallaba cómo hacerle entender que no, esta era mi vida, que yo no me iba a ir porque ella sufriera. Ella eligió su vida y yo pues tenía derecho también a elegir la mía. Luego, como te digo, pues ya para ella era una felicidad, era un gozo, pero sí, nos sufrimos nos costó, nos costó. sí, Y después mi papá también lo aceptó, mi papá decía, yo estoy orgulloso de tener un hijo sacerdote. Y él me decía a mí, él veía esa situación con ella, y él me decía, sepan lo que yo le apoyo, lo que desde gracias, y él lo dijo una vez en casa, me contaron mis hermanos que él una vez dijo, eh, Gracelia es Agustina Recoleta. Y si Gracelia Molina es Agustina Recoleta, aquí no se habla mal de esta congregación nunca, porque mi hija es de esta congregación. Entonces yo sé que él también de alguna manera le enfrentaba, no le permitía ningún tipo de comentario. Yo me imagino que ella diría, ¿por qué no la dejan venir de vacaciones? Porque otras congregaciones sí, ellas son tan difíciles, ella sí, pero bueno, finalmente ella murió feliz de ver a todos sus hijos realizados en su vocación, unos en el matrimonio, el sacerdocio y la vida consagrada. Y como te digo, pues estos serían pruebas de Dios. Y luego, al ingresar, pues las pruebas propias de adaptarnos a esta vida, de convivir como hermanas, personas que no tienen ni una gota de tu sangre, que son incluso de otro país o de otra zona, que en el mismo país distintas, la gente costeña es de repente como más primaria, más la gente de los Andes, del frío, es más reservada, es más, entonces convivir las distintas caracteres y, y generaciones, hermanas muy mayorcitas, hermanas medianas con las jóvenes, bueno,
aprender a vivir también y amarnos como hermanas. Entonces, esto también implicaba pruebas aquí dentro que Dios le permite, por supuesto, para fortalecer la vocación. Las dudas vocacionales, ¿será que esto es y si esto no es? Y si yo me equivoqué, llegan los momentos de crisis, todos pasamos por eso. Y el superarlas, o sea, no es una vida fácil. Pero yo siempre digo, esta es la vida del cristiano, porque en un matrimonio también hay muchas dificultades. Aprender a vivir entre dos, aprender a tolerarse, vienen los hijos con las dificultades de cada uno también, y cada vocación pues tiene sus propias pruebas, pero es allí donde se va fraguando también la virtud, donde vamos aprendiendo a ser más humildes, donde vamos aprendiendo a ceder, a que no siempre tenemos la razón nosotros, o a callar en un momento por la paz de la comunidad, o sea, y a discernir cuando hay que hablar, cuando hay que denunciar algo, en el nombre de Dios también hablar lo que eh, no está bien, y cuando el Señor nos pide ser humildes y callar, aunque sea injusto, soportarlo, unirnos a Él en esa cruz. Entonces, bueno, toda vida cristiana implica vivir en este discernimiento de cada día, de tratar de ser y actuar como lo haría el Señor. Ahora sí que, qué historia, ¿no? Pero finalmente Dios la llevó a usted y a su hermano a seguir fieles a Él, ¿no? Bueno, antes de ir ya hacia el final del programa, voy a presentarle a mi coconductor, que es Alejandro Guzmán, que ahorita va a entrar. Él va a hacerle unas breves preguntas y ya nos vamos a despedir el programa porque sabemos que por allá son 2 horas más que nosotros, entonces ya le estamos desde la... Pero a ver, Ale, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Aurora, hermana Gracelia? Bienvenida, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Te Bueno, bendiga. muchas gracias. Bueno, pues ya vamos a dar el cierre del programa. Sabemos que tiene un horario un poco complicado, y bueno, muchas actividades que realizar. Y bueno, solo me restaría, por supuesto, agradecerle que nos haya acompañado. Y en este testimonio que nos has estado compartiendo, pues yo le preguntaría cómo concluye esta plática en un mundo en el que está acostumbrado, muchas veces estamos inmersos en un ensimismamiento, en donde le damos la espalda a Dios constantemente, en donde a veces no escuchamos qué es lo que quiere de nosotros y a veces nos negamos también al llamado que nos hace a través de la vida laical o consagrada. Entonces, desde la espiritualidad agustina, ¿cómo concluye esta plática, esta hermosa plática, en el sentido de atender el llamado que cada uno de nosotros tenemos para poder hacer la voluntad de Dios, nuestro Señor? Bueno, yo creo que una frase de nuestro Padre que la resume bárbaramente es de nuestro Padre Agustín: no quieras irte fuera, entra en ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad. El mundo, como bien ha dicho, nos llama siempre hacia afuera, hacia lo superfluo. El mundo de las redes nos tiene como en un yoísmo. Yo, e incluso lo veo muchos consagrados. Van a hacer una reflexión de cualquier cosa y lo colocan con una foto suya. Nosotras en la congregación, como ya hablaba, esto es algo que hemos discernido, incluso en capítulos, de que las hermanas en lo posible no tengan perfiles personales. Si usted va a hacer una evangelización, hágala desde el canal o la cuenta de la congregación. Entonces, porque se nos va colando muy poquitico, poquitico, pero cada vez más como esas tendencias. Y de hecho, nosotros no somos de hacer mucho, bueno, todos sacan este tipo de video o este baile, vamos a hacerlo nosotras.
La madre dice, no, no porque todas lo hagan, tenemos que hacerlo nosotras. Nosotros tenemos que hacerlo si Dios nos lo pide. Entonces, claro, estamos siempre muy atentas a eso, pero el mundo está inmerso en eso, en, en la comodidad, ese hedonismo, ese pensar primero en mí, si no me conviene, no. Yo lo veo incluso con mis sobrinas. O sea, no quieren incluso ni tener novio, y si lo tienen es como un pasatiempo. No hay una visión de un compromiso, de pensar en un matrimonio, en un sacramento, ¿no? Todo va pasando así. Hay una que incluso dice, no, es que todos son iguales, que esto no vale la pena, porque tú no puedes meter en un mismo saco a todo el mundo. Tú tienes que ver qué es lo que Dios te pide. Entonces, ahorita siento yo que es eso, es lo superfluo, es la tendencia, el río, lo que va pasando, ahora viene otra tendencia, ahora viene otra. Y yo siento que hay que osar, hay que tener, eh, como aquí en Venezuela decimos, hay que tener guardia, gallardía, arrojo. Hay que lanzarse en contra de esa corriente y buscar dentro de sí, o sea, hacer un alto, callar tantas voces del mundo y callar tanto ruido interior que tenemos para preguntarnos, bueno, o sea, ¿para qué ya nací yo? ¿Para qué estoy en este mundo? Porque nosotros ninguno nos trajimos a sí mismos. Vinimos por la creación de Dios, por su querer, por su voluntad, por su deseo, porque nos soñó desde antes de nacer y vinimos por su amor, pero vinimos para una misión. Ese para es el que tenemos que discernir, no es lo que yo quiera. Nosotros incluso en la promoción vocacional, o sea, podemos ver alguna joven que sí tiene vocación, pero de repente no es para este carisma. A lo mejor es una vida de clausura, a lo mejor y hay que destinarla a ese otro carisma. Ay, pero van a perder una vocación ustedes. No, pero es que estamos viendo en el discernimiento que Dios le llama a otra cosa, no es aquí, es en otro lado. Y lo mismo entonces hay que plantearse nosotros todos, en cualquier vocación. Y en la vocación para el matrimonio, pues parece es el tiempo del noviazgo, para conocerse y para ver si realmente están llamados a llevar una vida juntos de santidad, porque la vocación a la santidad es universal, es de todo cristiano, en la soltería, en una vida de misiones, en una vida de consagrada, siendo un sacerdote de repente diocesano, o una virgen consagrada, o un joven misionero, todos estamos llamados a ser santos. Y ser santo es hacer lo que Dios nos pide, y hacer lo que Dios nos pide es lo más seguro que nosotros tenemos para ser felices, que a la larga es lo que todos queremos. Nadie, no sé, tendrá que tener alguna enfermedad, alguna condición mental para decir yo quiero sufrir, yo quiero, o sea, todos queremos ser felices. Obviamente los santos también consiguen luego la felicidad en abrazar la cruz y quieren sufrir porque hay un fruto, hay un redimir el dolor de otro hermano con el mío abrazado a la cruz. Pero todos queremos ser felices y nadie puede ser feliz en una vocación para la cual no nació. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos acá una joven cuya vocación es el matrimonio, pero bueno, ingresa, aquí no va a ser feliz, ni va a ser feliz ella, ni va a ser feliz su comunidad, porque va a ser un problema, porque no se adapta, porque lo que sea, porque esto no es su, y es muy buena, tiene muchos dones, y es muy carismática, se da mucho a la gente, pero no es su vocación, entonces no es feliz aquí. Finalmente la joven termina desertando porque hay algo que no cuadra. Esto no es, sí, yo amo a Dios, pero aquí no es. Y lo mismo pasa, yo he tenido personas que me han casadas, cuyo matrimonio fracasó, 4 años de casada, quedan unos hijos que es un peso, que no saben cómo criar, cómo encaminar, y que me han dicho, hermana, es que yo siendo joven sentí la vocación religiosa, pero tuve miedo, no tuve quien me apoyara, no fui capaz, y terminé en una vocación que yo sé que no es la mía. Yo todavía hubiese deseado ser religiosa. Entonces, bueno, nos estamos jugando la felicidad. Hay que discernir y hay que de verdad lanzarse, ser osados, o sea, hacer una decisión por nosotros mismos, que somos nuestro primer prójimo. El primer prójimo al que nosotros debemos atender está aquí dentro, es el propio corazón.
Entonces a veces nos lanzamos afuera y no, hay un momento, voy a parar todo, necesito ver qué es lo que Dios me pide, qué es lo que Él quiere y si yo soy capaz de dar una respuesta. Entonces mi consejo es escuchar a San Agustín, no quieras irte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el interior del hombre está la verdad. Muchas Claro, qué gracias. mejor testimonio de vida que el de este gran santo, de San Agustín. Muchísimas gracias por sus palabras, hermana. ¿Alguna red social que nos recomiende visitar para poder contactarlas, la que más utilicen, para que Si la gente que nosotras quiera... tanto en X como en Instagram, como en Facebook, como en YouTube. Nuestras redes sociales es hermanas, completo, ARCJ, que son nuestras iniciales. Agustina Recoleta del Corazón de Jesús. Hermanas ARCJ. Y las de nuestra madre fundadora, también en las mismas redes, Beata María de San José. Entonces, por una o por otra, bueno, nos consiguen en el buscador, pueden escribir Agustina Recoletas de Venezuela y les arroja nuestra web y nuestras redes también. No, pues muchísimas Ok, gracias, muchas gracias. hermana Bueno, pues Celia, y sobre todo por haber aceptado, pese a la diferencia de horarios. A la orden siempre, para la mayor gloria de Dios y bien de muchas almas, de muchos hermanos. Y nada más, una pregunta antes, se me estaba pasando aquí, Alex Manguín. Alex nos pregunta qué podemos esperar del Papa León XIV de formación agustina. Que por cierto, en sus redes las vimos muy emocionadas. Sí. Bueno, hasta el Papa vio ese video, créalo, porque el arzobispo de Caracas luego estuvo en unas reuniones allá y nos contó, dice que yo se lo enseñé, porque ustedes se hicieron virales con ese video, yo se lo mostré al Papa, y las muchachas, las novicias, gritando de alegría cuando él nos contó eso, porque vio, hermana, el Papa nos vio con esa alegría. Sí, bueno, eso fue una cosa espontánea. Obviamente, al escuchar que era él, que era un Papa Agustino, nosotros, eso no es que, bueno, vamos a la cuenta de tres y todas gritando, no, no, eso es que salió esa espontaneidad, esa alegría, y yo siento que él, desde el primer momento que él lo dijo y se presentó, nos dijo, soy un hijo de Agustín, y con ustedes, bueno, soy un cristiano, para ustedes soy el obispo, o sea, tengo un cargo, pero soy uno más. Y yo pienso que la experiencia que él ha tenido de tantos años de vida religiosa y además ser prior general de la orden también le ha permitido irse por muchos continentes, conocer la realidad de muchas situaciones. De hecho, o sea, que siendo él de Estados Unidos, americano, se permite hablar en español, saludar a su diócesis de Chiclayo, o sea, yo digo, este hombre de verdad tiene esa alma latinoamericana, o sea, él nació allá porque nació allá, pero tiene la nacionalidad peruana porque quiso su corazón ser un latinoamericano más y nos conoce muy bien, conoce esta realidad. Entonces, bueno, además por ser agustino, una cosa muy, muy de la espiritualidad agustiniana es la unidad, es la fraternidad y es el trabajar como hermanos y como amigos, no como hermanos de congregación porque estamos en una misma nómina de un instituto, sino como amigos, la camaradería agustiniana, eso es lo que quería Agustín. Él no quería ser ni sacerdote ni mucho menos obispo. Él habla del ocio santo, casiciaco, estarse los amigos hablando de las cosas de Dios. Y todo, la regla agustiniana de principio a fin es la vida fraterna y no vayan solos y vayan de dos en dos y cuiden más lo común que lo propio y cuiden, o sea, siempre y corrijan al hermano, o sea, no dejen perecer al hermano y si no, no te hace caso, busque a otro y si no, dígaselo delante de un tercero y todo ese camino y esa experiencia que él tiene, yo pienso que desde el mismo testimonio que nos está dando es, lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer en unidad.
más que decir, bueno, vamos a hacer una jornada de pensamiento agustiniano en la vida de la gracia, en la vida de los misterios de la Trinidad. El mismo testimonio de su ser agustino nos está hablando de que vamos a hacer las cosas juntos con discernimiento. No es para nada un hombre superficial. Agustín habla de la profundidad de la vida espiritual, de ir a lo más. Agustín dice, o sea, y le pide a Dios, porque le dice, tú eres más íntimo a mí que mi propia intimidad. Y entonces Agustín habla de conocer hasta el propio pecado, para a conocerlo bien, para poderlo aborrecer. El doctor de la gracia, bueno, San Agustín tiene para todo donde uno mire, para de todito, como decimos aquí en Venezuela. Y esa espiritualidad es la que tiene nuestro Papa León, que además es un hombre humilde, cercano, sencillo. Entonces yo pienso, o sea, y hoy leí un titular y yo dije, no, no puede ser, o sea, esto es como insólito, donde él le pide a Ucrania y a Rusia, dice, vengan a hacer sus acuerdos de paz aquí, en el Vaticano. Yo dije, qué interesante esto, o sea, invitarlos al Vaticano y a que los acuerdos los hagan allí junto a él. Yo dije, Dios mío, esto es un regalo muy grande de Dios, el Papa que tenemos, un hombre santo, y bueno, y además con mucha vitalidad, con mucha energía. O sea, a pesar de su edad, yo creo que tenemos muchos años por venir con él y esa espiritualidad agustiniana, como te digo, está inmersa. Eso le corre por las venas. Está en su mismo testimonio, más que en palabras, que también por supuesto se va a traducir en hechos y así será. Pero todo él nos habla de ese camino agustiniano. Ya, no, pues gracias por este comentario tan hermoso también de nuestro querido Papa. Y Ale, ¿quieres agregar algo más? Nada más, yo creo que ha sido muy rico el poder conocer el testimonio de la hermana Gracelia y pues invitar a las personas a que estén al pendiente o estemos al pendiente de lo que hace y dice el Papa, todo lo que hace, ¿no? Para poder pues encontrar esta luz de Dios que tanto nos falta en un mundo que a veces se torna muy oscuro, como muy perdido, y pues mejor que pastor como el Papa León XIV que a Cristo, que nos lleve eh, a la luz del Espíritu Santo, de la mano de los santos, especialmente de San Agustín. Muchísimas gracias, hermana, por si quiere continuar esta charla o algún otro tema, recibimos en nuestra sala. Y Bueno, gracias a ustedes de verdad por la invitación. Eh, Cuando deseen otro encuentro, siempre a la orden, con tal que le demos mucha gloria a Dios, como decía nuestra Madre María de San José, y como decía nuestro Padre San Agustín, vamos donde la iglesia nos necesite. Aquí también hay hermanos, hay gente nutriéndose de lo que podamos decir humildemente en el nombre de Dios. Y bueno, siempre a la orden, Dios les bendiga a ustedes, al apostolado, que sea de mucho fruto y que sea de mucha conversión para todos, para el que no conoce a Dios como para los que ya estamos en este camino, irnos renovando cada día más en ese amor a Dios. claro, y juro que vamos a necesitar una segunda ocasión porque todavía quedaron muchos temas por platicar, pero pues ya nos iremos poniendo de acuerdo para esa ocasión. Y quisiéramos que nos ayudara a hacer la oración final. Como no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este encuentro, te damos gracias por este momento, por unirnos en tu nombre. Tú has dicho que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Sabemos que estás entre nosotros, sabemos que tu Espíritu nos asiste, nos guía, coloca en nuestros corazones y en nuestros labios esas palabras que tú has querido comunicar a los más pequeños de tu reino, a tu pueblo santo, a la iglesia, a los hermanos que hoy nos acompañan, a quienes luego lo verán por diferido.
Para todos, Señor, envía tu Espíritu Divino, tu bendición. Coloca sobre ellos, Señor, sobre sus cabezas, tu mano herida, llagada, ensangrentada, y que tu sangre divina se derrame sobre cada uno de nosotros, nos sane, nos purifique y nos libre de todo mal. Que contemos siempre con la asistencia de los santos, de María Santísima, de toda la corte celestial, que ellos nos custodien, nos guarden y nos lleven a estar junto a ti en la vida eterna. Amén. Amén. Gracias, hermana. Nos vemos en una siguiente ocasión. Y pues bendiciones y saludos a todas sus hermanitas allá en Venezuela. Con gusto, Dios les bendiga. Gracias igualmente, hermana. Que descanse. Gracias. Hasta luego. Y bueno, pues agradecemos mucho a la hermana Gracelia por haber estado con nosotros. Y pues de verdad es muy, bueno, no sé, coincidencia, diosidencia, que la semana pasada estuvimos precisamente con este tema de la espiritualidad agustiniana, con nuestro queridísimo Coaimare, también Agustino Recoleto, pero de la Orden Seglar. Y por cierto, esta entrevista, al igual que la vez pasada, se la debemos a nuestro queridísimo colaborador y también parte de Cineforo Católico, híjole, casi desde el inicio, como al año y medio fue cuando conocimos a Marcos Nodre, y que él nos ha seguido pasando contactos de diferentes personas de diferentes países, como es esta ocasión de la hermana Gracelia. Y para muchas personas aquí en México dirán, están pronunciando mal o lo están diciendo mal. No, ella se llama Gracelia y ahorita les voy a decir por qué. Ale y yo pensábamos que era Graciela. En algún momento Ale llegó a pensar, ¿qué pensabas tú respecto a su nombre? Esto fue un error de dedo a la hora de registrarla en la oficina de registro civil de su país. A la hora de escribirla, de escribirle su nombre en el acta de nacimiento, dijimos, a la secretaria se le fue una letra, o más bien la puso mal. Y bueno, pues ya teníamos el flyer como Graciela, pero bueno, ahí me dijiste, Era no, no, espérame. Gracelia. Y de hecho ya Sí, sé por había qué. que hacer una corrección. Y de hecho ya sé por qué, porque platiqué con ella hace rato antes de entrar en vivo y me dijo que es una conjunción de sus dos abuelitas, Graciela y Celia. Por eso quedó Gracelia. Ah, mira, De Graciela y Celia de la abuelita Celia. mira qué interesante. Sí, ahora sí que así es su nombre. Y sí, de repente se me iba y bueno, dije, mejor le digo hermana para no equivocarme en el Gracelia. Y bueno, le agradecemos mucho también a ella y Gracias. a Coimare, que estuvo con nosotros la semana pasada también. Ahora sí que de espiritualidades recoletas ambos, del lado seglar, del lado religioso. Y quedaron muchos temas, pero pues tampoco lo podemos desvelar allá. Ya son las 12:12, son 2 horas más que nosotros. Y de verdad estamos muy agradecidos con ella que haya aceptado esta invitación pese a los horarios, ¿no? Y Ale, ¿algo más que quieras decir? Pues creo que ha sido un regalo de Dios, ¿no? El que hayamos tenido estas dos charlas con estas dos personas que han dedicado su vida a través de la espiritualidad de San Agustín, eh, y que el Papa, por supuesto, pues haya tenido esa formación. Y hay algo que sí quiero destacar y con lo que yo me quedo, ¿no? El asunto de la unidad. Creo que eso es algo bien necesario, que nosotros tengamos unidad dentro de la iglesia, pero también como seres humanos. Cuando no hay unidad, pues hay una división, y cuando esa división se va enconando y se va enfrentando o confrontando eh, de manera eh, gradual, entonces vienen las guerras, pues, viene la violencia, viene la separación,
de las parejas, los problemas en la familia. Entonces, este tema de la unidad creo que es algo bien necesario que necesitamos Ujú, para, incluso también como individuos, ¿no? Tener una unidad de vida, es decir, nuestra fe vaya de acuerdo también con nuestras acciones. Creo que también habla de la unidad que el Papa León XIV ha estado poniendo como en el centro de su discurso, ¿no? Entonces, sí, es- Dios mismo también eh, se presenta como una unidad, como la Santísima Trinidad, que hay tres personas unidas entre sí, pero es un solo Dios. Entonces, ese es otro ejemplo. Entonces, creo que ha sido muy padre poder saber más sobre San Agustín y sus hijos espirituales. ujú. Sí, de verdad sí ha sido bastante interesante. La historia también de la hermana Gracelia, pues es una más que hemos escuchado respecto a que a veces tenemos idea que los sacerdotes y las religiosas nacen así, con ese chip, ¿no? Y que los papás inmediatamente van a decir, sí, sí, mi hijo, que sea sacerdote, que sea religiosa. Pues aquí ella nos ha contado que no, no fue así, ¿no? Y muchísimas gracias, saludos a Venezuela, a nuestras queridísimas hermanas agustinas recoletas del corazón de Jesús. Y también saludos a nuestro queridísimo Guaymare hasta Florida y a nuestro amigo Marcos Modre, gracias por el contacto. Y también a Yolanda Rodríguez, a Lourdes Centeno, a Luis Eduardo Chávez Cortés, Guadalupe Picasso Ortiz, Alex Manguín Alex y a Cintia Hernández. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche y también por tener la confianza de estar presentes y de ayudarnos a hacer de este programa algo interesante. Y bueno, pues ahorita, pues confirmado, tenemos solo dos, ajá, el primer programa confirmado es para el 20 de este mes y es precisamente con el padre Ignacio Arroyo que va a estar con nosotros hablándonos. Esta vez vamos a cambiarle un poco a los temas que hemos estado tratando con él. Y esto salió porque Ale y yo una vez al mes tenemos un programa que se llama Hablemos de Cine. Y el padre en alguna ocasión, en uno de los programas donde él ha estado, nos recomendó una película que se llama, Ale, ¿cómo se llama la El película que nos ritual. recomendó? El ritual, pero pues todavía no, todavía no se exhiben en los cines. Pero vamos a ver el guión, bueno, la sinopsis y los adelantos, ¿no? Para ver de qué se trata exactamente. Sí, pero aparte de esa, nos recomendó otra película que vimos. ¿Y cómo se llama? Nefarious. Ándale, exactamente, Nefarious. Esa película, de hecho, estuvo recomendada hace algún tiempo en el periódico Desde la Fe y pues nos hacen una exhortación para tomar en cuenta esta información que viene en estas dos películas porque finalmente el exorcismo del ritual nos habla de un caso real de posesión. En el caso de Nefarius trata de un poseso que está dentro de prisión y un psiquiatra que desde su punto de vista clínico pues no cree en Dios y demás y al final tiene algo ahí, ¿no? Y nos platica el padre que pues ambas películas tienen un sentido teológico respecto a esa acción extraordinaria del maligno en las personas. Entonces estaremos platicando con él el 20 de julio y el 30 regresamos de nueva cuenta con nuestro queridísimo Mateo Condori de Bolivia, también parte de Cineforo Católico, y
vamos a tocar el tema del rito oriental maronita. Recuerden que Mateo es el encargado de ese enlace con los ritos católicos orientales. Y en esta ocasión vamos a estar con el maronita y para ello vamos a tener al hermano Eder Ceseña, que él es seminarista precisamente de esta misma espiritualidad maronita. Entonces ya estaremos platicándoles si hay otros eventos en puerta. Aún andamos en la logística de los siguientes invitados, pero por lo menos esos dos ya los tenemos. Y ahora sí, ¿alguna palabra final antes de irnos a la oración? Pues que compartan nuestras publicaciones, nos hagan comentarios, preguntas también si quieren saber algo, y si lo sabemos, pues adelante, se los compartimos, y si no, se los intentamos. No, si no sabemos, lo investigamos, y y bueno, pues que nos encomienden en sus oraciones para que pues, este canal pueda mantenerse y pues, que pueda ir mejorando también con el tiempo, se agreguen otras personas que estén interesadas en colaborar de forma voluntaria. Así es, y bueno, recuerden, ahí tenemos en pantalla las redes sociales por las cuales nos pueden encontrar y ya tenemos ahí un iconito nuevo que es Spotify desde hace casi un mes. Hemos estado compartiendo algunos episodios distintos, con temas distintos a lo que manejamos normalmente en Facebook y en YouTube y en el resto de nuestras redes sociales. Entonces búsquenos en Spotify y ahí están ya nuestros 3 episodios. Uno es el de Los Santos en Nuestras Vidas. La segunda parte es Los Santos en Nuestras Vidas y el tercero son Cosas Curiosas. Entonces, búsquenos y escúchenos y pues si quieren contarnos algo que a su vez quieran que contemos nosotros o ustedes mismos, pues contáctenos a través de nuestras redes. Y ahora sí, nos vamos con la oración a la Virgen María para que nos acompañe en esta noche y en nuestro día a día. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y somos sus amigos Aurora y Alejandro, y recuerden que siempre hay un santo con llevar. Y no es por último, para los que viven aquí en la zona de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, pues los invitamos al taller que vamos a realizar el día viernes y sábado, que es el taller de elaboración de escenarios y pulsera de escenario, que tiene un costo de 65 pesos. Esto será el día viernes a las 6 de la tarde y el día sábado a las 5. Entonces, para los que estén interesados, pues vengan acá, estamos ubicados, nuestra cafebrería, que es cafetería con librería y venta de artículos religiosos. Estamos en la calle de Grecia, esquina Venecia, Colonia San Álvaro, Alcaldía de Azcapotzalco, cerca de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Clavería y a cuadra y media de la Parroquia del Corazón Eucarístico de Jesús y San Álvaro. Ahora sí, los dejo a ustedes y que tengan una bendecida noche. Y nos vemos la próxima ocasión.